Hola, hola, ¿cómo están, gente linda? Dios le bendiga. Aquí este domingo espectacular en Mahanaín, el campamento de Dios, tomando un matecito con Dios, reflexionando acerca de su palabra. Está buenísimo este tiempo que tenemos más tiempo para orar, para leer, para meditar. Y estuve meditando sobre principios increíbles de prosperidad sobrenatural y en lugares, digamos, donde no podría haber prosperidad, donde Dios llevó prosperidad y pensaba, esa prosperidad es la que necesitamos ahora. Cuando salgamos de este encierro necesitamos la prosperidad sobrenatural de Dios. O sea, la prosperidad de la buena noticia, la prosperidad del Evangelio en nuestras vidas. Primeramente, siempre poniéndole a Dios sobre todas las cosas y las demás cosas serán añadidas. Mateo 6:33 lo dice. Pensaba en el pueblo de Israel que si miramos a nivel global, los judíos son los dueños de la economía mundial, dueños de bancos, dueños de todo lo que tenga que ver con la salud, los premios Nobel, los grandes inventores, todos fueron judíos. Einstein. Y yo pensaba cómo pertenecer a un linaje te da, digamos, una cierta posición, pero yo pensaba en nuestra posición. Nosotros somos linaje escogido y nación santa, pueblo adquirido por Dios por la sangre de Jesucristo. Y muchos de los cristianos no tenemos ese tipo de relación con la prosperidad como tienen los israelitas. Y yo pensaba en algunos principios que ellos cumplieron y que tienen escrito en su ley. Si bien Jesucristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, y Él la cumplió completamente y después se entregó por nosotros y ahí nos añadió a las naciones de la tierra que iban a ser benditas en la simiente de Abraham, que fue la promesa de Génesis 13, ¿no es cierto? Bueno, y yo estuve leyendo en Levítico que el pueblo de Israel, Levítico 26 creo que era, eh, tenía un mandamiento que donde ellos no comerían ni grano tostado, ni espigas frescas, ni un tipo antes de presentar la ofrenda a Jehová. O sea, primero estaba Dios, no solo en su mente, en su corazón, sino también en su bolsillo. Ellos cosechaban y primero le ponían a Dios, llevaban la ofrenda al templo para los levitas y para el servicio que era para el Dios Todopoderoso, que era el proveedor de su prosperidad, de que salga el trigo y todo eso en la tierra desértica, ¿no es cierto? Pero yo pensaba que esta ley Moisés la dio proféticamente antes de que ellos entraran a esa tierra donde fluye leche y miel. Entonces quiere decir que Moisés ya proféticamente veía, tenía la visión, Dios le había dado la visión de que primero era Dios y cuando ellos en el futuro cosecharan, primero tenían que darle el primer lugar a Dios. Busqué muchos ejemplos, le puedo dar otro, la viuda de Sarepta con el profeta. El profeta llegó, el profeta era el hombre con el que Dios hablaba en ese tiempo, y ahí él llegó en medio de la sequía, de la hambruna, de todo, y encontró una viuda era una mujer sin recursos, que tenía un hijo, y le dijo, tráeme un vaso de agua. Y ella le trajo un vaso de agua, y ahora le dice, y cuando se fue, le dijo, y haceme también una torta cocida debajo de la ceniza y tráeme. Y como ella le dice, tengo solo un poquitito de harina y un poquito de aceite, estaba por hacer una torta para mi hijo, para mí, para que comamos, y bueno, y después de eso vamos a morir del hambre. Y entonces le dijo, hacé como yo te digo, tráeme primero a mí y después vas a comer vos. Y dice la Biblia que la harina de la tinaja ni el aceite menguaron, o sea, rebajaron. Ella le dio por fe el primer lugar al siervo del Señor, a Dios sería. Él en ese momento
era la figura visible, digamos, era el que hablaba con Dios, era el servidor de Dios, y ella le dio el primer lugar porque sabía el principio que había aprendido en la ley. Y nosotros tenemos que poner en práctica, probablemente lo sepamos, pero muchas veces no le ponemos en primer lugar a Dios en el tiempo, en las oraciones, ni aún ahora que tenemos mucho tiempo. Nos dedicamos a mirar películas, Netflix, nos dedicamos al ocio, a dormir, a comer, y no le damos ese lugar a Dios. Y después le clamamos para que el Señor sobrenaturalmente nos provea. Y hay principios que Dios dejó establecido en su palabra para administrar las cosas, para que sea de abundancia la provisión sobrenatural. Que Dios te bendiga y que te ayude a ser un buen administrador y a cumplir los preceptos que Él dejó en tu palabra, para que vos también puedas ser añadido a ese linaje que está gobernando la economía del mundo, el linaje de Israel. Fuiste añadido conforme a las promesas de Abraham, conforme a la salvación. Pero también las promesas que Dios le hizo a Abraham en cuanto a la prosperidad son para vos. Cumplí lo que Dios pide. Primero Dios, después nosotros. Y el Señor te va a prosperar. Te va a prosperar. Que el Señor te rebendiga y que bendiga su palabra en esta mañana.